Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este web seminar de embellecimiento masculino con los productos Alexa. Primero quiero pedir mi más sincera disculpas por lo sucedido la semana pasada. Lamentablemente hubo una confusión de mi parte con el tema de los horarios y no me pude conectar al horario que correspondía, les pido mil disculpas. Hoy vamos a hablar sobre el estándar de belleza en hombres y cómo la aproximación que nosotros tenemos que tener para el tratamiento con rellenos inyectables en nuestros pacientes masculinos es diferente al concepto de belleza o a las aproximaciones que buscamos para una paciente del género femenino. Es súper importante entender que algunas directrices estándares, por ejemplo, me refiero a los MD Codes o algunas clases magistrales de Dr. Swift, donde se hablan de ciertos parámetros y de ciertas proporciones, no se aplican de manera fehaciente en los pacientes masculinos. Los estándares de belleza masculinos han cambiado con el tiempo, pero además han cambiado cambian con la cultura. Lo que se considera atractivo en un país, en un continente, no es lo mismo que se va a considerar atractivo en otro continente. A pesar de eso, lo que nosotros buscamos es tener una noción objetiva de ciertos parámetros que se consideran como atractivos para lo que son, los estándares de belleza internacionales. Me están diciendo acá que no se escucha. ¿Pueden confirmar si el audio está funcionando adecuadamente? Francisco, Julia, ¿se me pueden decir si se escucha el audio? Ok. Hay personas que no lo están escuchando. Por favor, si es que están conectados desde una línea, telefónica, van a tener algunos problemas de audio. Si están desde su computador, es importante que reinicien. Bueno, como les comentaba, entonces hay ciertas características de la belleza masculina o del concepto de belleza masculina que son comunes y que se buscan acentuar durante los procesos eh, de procedimientos estéticos. ¿Me pueden avisar si se escucha? Por favor, quisiera que me confirmaran porque me están escribiendo por interno que no hay audio. Ok. ¿Qué se considera bello? Esta foto me pareció súper interesante porque es lo que es la imagen de un modelo internacional, a la cual se le realizó un Photoshop inverso, es decir, una persona atractiva, se le cambiaron las ciertas características faciales para que se vea menos atractivo o lo que nosotros consideramos como una cara común, que es lo que genera esta cara que se considera atractiva y masculina. Entonces hay ciertos parámetros que nosotros vemos: el posicionamiento de las cejas, el contorno mandibular, la definición y el espacio entre el arco cigomático y el contorno mandibular, la proyección del mentón, la pequeña distancia entre el arco ocular, entre el borde ocular y el pómulo, etc. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Y por qué es esto importante? Porque había un aumento significativo, importante en la demanda de procedimientos estéticos con rellenos inyectables, pero además con toxina botulínica en los pacientes hombres, los hombres. Esto es algo que se ha visto a nivel internacional. En mi práctica, al menos veo 4 a 5 pacientes hombres al día, de un número de 20 pacientes diarios. Es un número bastante importante y hay técnicas y hay distintas aproximaciones que hacen que estos procedimientos sean atractivos. Algo importante, el concepto de la belleza masculina está muy asociada con la percepción subjetiva que tenemos de las personas. Algo muy interesante, que una persona con labios acordes al resto de su cara, con labios carnosos, pero además con una apariencia juvenil, con un jawline definido, con una mandíbula definida, con un mentón, un hombre con unos con prominencia de manera masculina, se consideran son vistos de manera subjetiva como más educados, con una mayor inteligencia,
además con una mayor afinidad para tener una conversación o para acercarse. O sea, básicamente hay un efecto psicológico en la percepción de la belleza masculina que da una confianza distinta. Ahora, ¿cuál es lo que a nosotros nos interesa? Son los rellenos inyectables. Tenemos los ácidos, los rellenos en base a ácido hialurónico, los envases a calcio hidroxiapatita y al envase al ácido poliláctico. El producto del que vamos a hablar, que es Alexa, las técnicas son aplicadas con un ácido hialurónico en base, un relleno inyectable en base a ácido hialurónico, que es el Alexa. ¿Cuál es lo importante? Que durante el proceso de inyección de un ácido hialurónico o de un relleno inyectable se genera una coagulación, una inflamación, una proliferación y una remodelación del tejido, es decir, tenemos una restauración de volúmenes y estructuras que pueden ser más prolongados en el tiempo gracias a la calidad del producto y a su capacidad de inducir la síntesis de colágeno. Y en relación al relleno inyectable Alexa, vamos a hablar de los tres tipos: Alexa Smooth, Alexa Medium y Alexa Volume. Los tres productos con una cantidad creciente de ácido hialurónico de 15 a 20 miligramos por ml, con una cantidad residual de PDDE muy baja, con el uso de agujas como Alexa Smooth 30, 27G o 27G, para Alexa Volume y Alexa Medium, y un tamaño partícula también creciente. ¿Qué es lo relevante de eso? Cuando tenemos una concentración mayor de ácido hialurónico, por supuesto tenemos una mayor retención de agua. El relleno va a tener más moléculas para captar agua, pero si tenemos también que una molécula es más grande, podemos mejorar la cohesividad. Y eso genera que la reología del producto da una seguridad en términos de una reducción de potenciales migraciones y aplicabilidad del producto en distintas áreas. Esto probablemente ustedes lo han visto ya varias veces, como es el proceso de cross-linking o de reticulación, donde el ácido hialurónico no reticulado es por vía química, es linkeado con el PDDE, que genera pequeñas hebras de ácido hialurónico, las cuales son fragmentadas. Luego el pH es tamponado para un pH fisiológico, y lo bastante único de Alexa es que hay una selección específica de los tamaños moleculares de estas hebras de ácido hialurónico para tener moléculas muy pequeñas, con baja concentración para el producto Smooth. Es por eso que el producto Smooth es muy confiable para el contorno del ojo, porque no va a generar edema, no va a tener una gran cantidad de agua. Por otro lado, una concentración alta con una molécula grande nos va a permitir generar voluminizaciones sin necesidad de una gran cantidad de producto y sin la necesidad de generar una hipercorrección. ¿Qué es lo que ocurre durante el envejecimiento del hombre? Hablemos de la figura de la izquierda. El envejecimiento del hombre es muy similar al envejecimiento femenino, pero hay algo característico: se pierde los ángulos. El ángulo de la quijada, el ángulo de la zona cigomática, del arco cigomático. Tenemos una caída, una ptosis de los tejidos adiposos, del tejido adiposo submalar. Tenemos una reducción en esta estructura angulada. Buscamos restaurar o buscamos potenciar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diferencia entre una cara femenina y una cara masculina? La cara masculina tiene una mayor proyección, tiene un mayor ángulo mandibular, tiene una mayor cantidad, tiene una mayor proporción entre los labios y el mentón. Ahora, en esta parte quiero como separar que las tendencias de la belleza han cambiado durante el tiempo. Por ende, las mujeres, por ejemplo, piden mucho el jawline muy definido, la zona del mesetero con una gran cantidad de proyección, o hombres que buscan también una cara más femenina. Por ejemplo, en Corea, el concepto de belleza masculino no es lo que estamos viendo en esta imagen. Esto sería un concepto más caucásico. Esto es considerado como algo feo o algo no agraciado en un hombre, sino que buscan más el V-shape suave. Es por eso que la cara femenina y la cara masculina son más
parecidos, son más cercanos cuando vemos el concepto de belleza masculino. Realmente les recomiendo mucho que puedan participar de algún web seminar, de algún relleno inyectable coreano, porque de que se produzca en Corea y que en Corea les comenten sobre estas estructuras, porque es muy distinto los conceptos de belleza, y eso es algo importante tener en consideración cuando también trabajamos con caras étnicas. Yo veo muchos pacientes del Reino Unido, de la Escandinavia, del Medio Oriente, entonces hay que respetar ciertas morfologías y ciertas estructuras. ¿Qué es lo que el paciente masculino te comenta durante su envejecimiento? El paciente joven de 20 años muchas veces va por problemas de acné. No hay una gran cantidad de pacientes de esta edad que se hagan procedimientos estéticos. Son los 30 que empiezan a notar esto. El double chin o la zona submental con cierta caída, con cierta ptosis, con una pérdida de esta línea mandibular, con una cierta laxitud en su mentón. Ahora, el paciente de sus 40, muchos pacientes de los 40, sobre todo quieren la cirugía o los hilos tensores para mejorar el tejido submental. Se pierde este contorno, esta zona cigomática que le ha puesto el cheekbone, el lifting Superman cheekbone. Ahora, el paciente de los 50, hay una caída mayor del tejido submandibular, hay una ptosis, especialmente por la pérdida de la turgencia de la platisma, y tenemos una caída completa del tejido graso submalar. Y al paciente de los 50 también presenta problemas en la piel, una pérdida completa en la definición de su ángulo mandibular y un cuello retraído. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos potenciar las características de un paciente en los 30. En los 20 es una cara un poco más femenina y también una cara más neutra, más andrógena. Generalmente el paciente que consulta por procedimiento estético, el paciente hombre que está en esta etapa, te pone como referente su visión de un hombre en los 30. Muy rara vez ven a un paciente como una visión en su edad más joven. Entonces vamos a hablar de las distintas claves y los tips para masculinizar el rostro y para rejuvenecer el rostro con características masculinas. Y a su vez vamos a hablar en detalle cómo me gusta a mí tratarlo con distintos productos, especialmente Celarredderm. Disculpen, el producto Alexa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Cejas bajas, un arco superciliar prominente, plano, pómulos proyectados, una mandíbula angulosa, los labios finos, este labio grueso se considera más un labio femenino, una barbilla ancha, un arco mandibular con una proyección en paralelo. Siempre me fijo que haya un paralelismo en estas zonas y se busca la visión de una U. Partamos por la parte de las cejas. Aquí me voy a salir un poco del tema de este web seminar, que es el relleno inyectable, para hablar un poco de la toxina botulínica muy rápidamente. El gran error de los inyectores que no tienen gran experiencia en toxina botulínica con hombres es inyectarlo como si fueran los pacientes femeninos, donde lo hacen a un nivel muy alto. Eso genera el efecto Mefisto o esta ceja levantada, donde la ceja se feminiza y el paciente no está contento. ¿Cuál es mi técnica? Es realizar 5, a veces 7 puntos por una línea más baja, es decir, 2 o 1 centímetro del hairline, para poder bajar levemente las cejas. Algo que buscamos que no pase en las mujeres, que nosotros buscamos levantar la ceja. La paciente femenina nos pide el levantamiento de ceja, abrir los ojos. En el paciente masculino buscamos mantener una línea más baja en los conceptos de belleza masculino hegemónicos que estamos hablando hoy día. Y mantener la glabela con 5 puntos también de toxina botulínica, porque en los hombres el Procerus y el Corrugator tiende a tener una gran hipertrofia por la fuerza de la cara. Ahora, ¿cómo me gusta a mí? 4 unidades de Botox o 12 unidades por punto Dysport, una cantidad mayor. En pacientes femeninos lo hago 2
generalmente lo hago mucho más elevado, con puntos más arriba, con 2 unidades por punto. Con el hombre no van a tener ese resultado. Y en los hombres también nos vamos a encontrar con estos casos. Tengo algunas fotos que pueden ver después en mi Instagram de pacientes con este tipo de frontalis extremadamente corrugado, con fascias y con ligamentos múltiples, con un paciente que ya en los 40 o incluso en los 30 puede tener una línea, una recesión en su hairline bastante importante. Y aquí el marcaje es mucho más importante, una gran cantidad de puntos para poder paralizar las distintas áreas del músculo frontalis. Y nuevamente aquí estamos muy altos en el hairline, porque es un hairline muy elevado además, pero además estamos bajos. Tratamos de manejar todas las zonas del frontalis. Si pensamos en una paciente femenina, probablemente este punto lo obviaríamos y lo haríamos en un nivel más elevado. Esto es toxina botulínica. Ahora hablemos de los pómulos proyectados. Por casi 2 años me gustaba mucho hacerlo con cánula, con un ingreso en este punto, en el punto central, y luego hacer una línea. Y lo que yo hacía era usar un palito de estos para la lengua, para poder generar una línea muy proyectada y muy sharp, muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con el relleno inyectable de ácido hialurónico? Lograba este efecto, medianamente el paciente sentía un poco de lumpiness, sentía esta irregularidad. Lo dejé de hacer y solamente mantuve esa técnica para el uso de Radies o calcio hidroxiapatita, con lo cual soy capaz de generar una línea contorneada, casi llegando a las sienes, una línea con una proyección bastante fuerte. Con relleno inyectable de ácido hialurónico decidí cambiar la técnica también de los polos, pero si se dan cuenta, y si uno piensa en los MD codes, estamos un poco distintos. Me gusta partir con una pequeña cantidad, 0.5 ml, estos son referentes, la piel les tiene que decir, pero quiero que tengan una idea de las proporciones. Una cantidad central, 0.5 ml, 0.05 ml, luego aumentar una pequeña cantidad en el siguiente punto y aumentar una pequeña cantidad en el último punto. Eso va a generar una proyección del pómulo sin generar una gran proyección frontal. Con la cara masculina buscamos una proyección lateral. Y esta proyección lateral del último punto es la proyección que nos va a dar también una idea de la simetría con la zona del ángulo mandibular, con el mesetéreo. Mi técnica del bolo en los pacientes masculinos, me gusta hacerlo de adentro hacia afuera, donde siempre estoy proyectando más hacia afuera. Para poder generar una proyección luego, una proyección en L, donde tengo la zona posterior más la zona frontal, sí me gusta utilizar cánula aún. Disculpen que hubo problema. Me gusta utilizar la cánula, pero incorporo una pequeña cantidad solamente para proyectar hacia la zona superior, es decir, yendo hacia las sienes con la cánula, porque estoy mucho más seguro sobre el punto y sobre la parte no vascular que vaya a generar una complicación. Entonces genero una pequeña cantidad con la cánula hacia la zona superior. Ahora, no lo realizo siempre, lo realizo algunas veces. La presentación está con algunos problemas. Un segundo. Mientras tanto, si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Estoy leyendo el chat en todo momento. La presentación está trancada. Un segundo, por favor. Si tienen dudas nuevamente. Julia, please, could you help me? There is a problem with the presentation. It's not moving. Un segundo, por favor. Voy a reiniciar la presentación. Ok, he reiniciado la presentación para que podamos retomar del punto que estábamos conversando. Entonces, básicamente tenemos una proyección hacia la zona superior para generar que
se vea el pómulo proyectado sin una exageración. Ahora, la zona del jawline y el ángulo mandibular. Me gusta me gusta combinar. La clásica aproximación era partir con el ángulo, con un bolo a nivel de supraperiósteo, incorporando 0,5 ml y 0,5 ml, y luego con cánula utilizar 1 ml y 1 ml. Varía, tengo pacientes que requieren 4 o 5 ml. Ahora, me he dado cuenta con la experiencia, y como lo vamos a ver en la parte práctica, que si somos capaces de ingresar una cánula 22G de mayor longitud desde la zona cercana a la barbilla hasta la zona del ángulo mandibular, podemos generar esta proyección en el ángulo sin necesidad de generar el bolo. Y esa proyección la podemos hacer incluso con menos cantidad de producto que generando un bolo acá y un bolo acá. En la zona práctica lo vamos a ver, donde uno es capaz de generar una cantidad pequeña de una proyección importante solamente con el manejo de la cánula. Ahora, el nasolabial fold es algo bastante prominente en los hombres, pero que lo consideran algo bastante incómodo. Es importante que cuando uno genera la proyección de la mejilla, uno es capaz de mejorar también el nasolabial fold. Ahora, me gusta usar Alexa Medium, 0,5 ml por lado, una pequeña cantidad para solamente corregir arrugas, esta depresión que sea muy prominente. Mentón, la barbilla ancha, a diferencia del concepto en la mujer, donde hacemos 3 puntos en forma de V, donde la forma de V básicamente es aumentando la cantidad de producto en la zona central. Acá lo que buscamos es mejorar la forma plana. Entonces generamos, aquí sí es importante realizarlo con aguja a nivel de supraperiósteo, con bolo, para poder proyectar la mandíbula en una forma cuadrada. Y aquí yo hablo de 0,3 ml por punto. Tengo pacientes donde realizo mucho más que eso, unas 2 o 3 ml, cuando realmente necesitamos una proyección importante. El teardrop o la zona lagrimal o el contorno del ojo. Esto es bastante estándar, que lo realizo con bastante frecuencia, muy similar al concepto que se realiza en mujeres, donde se hace con cánula, se proyecta con un punto de entrada único, utilizando Alexa Smooth por su baja cantidad de hidrofilicidad, generando una cantidad pequeña de edema que se subsana bastante rápido. Los labios. Me gusta, aquí sí me gusta, hay dos cosas. El labio, si se genera gran proyección, se feminiza. Hay pacientes que buscan eso, un labio carnoso más cercano a un labio femenino. Ok, para esos pacientes usar un poco de Alexa Medium no está mal. Tengo pacientes masculinos que básicamente les gusta su labio, un labio pequeño, pero sí quiere un poco de hidratación o un pequeño plumpness también en su color. Para ello pueden usar Alexa Smooth. Me gusta usarlo con la técnica muy clásica, no el tenting, no el Russian Lip, sino con una técnica clásica de estar por bajo el contorno, en la zona del vermilion border, por debajo, para netamente proyectar la zona del cuerpo del labio. Y durante la envejecimiento también hay una pérdida importante de la elevación del lift en la cara. Utilizando un relleno a nivel de la sienes, podemos generar un levantamiento también del pómulo, y esto me gusta hacerlo con Alexa Volume, 0,5 ml por lado, utilizando la técnica Headshot, que es 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia el lado, con una llegada a periósteo, una buena aspiración, y luego incorporar el producto generando una pequeña presión para que no migre hacia la zona superior. Ahora, lo que vamos a ver es este caso, que fue un paciente que yo traté para este práctico, donde lo que hice fue mejorar el contorno mandibular, mejorar esta caída, esta tosis, generando una proyección en la zona de los pómulos. Mejoré un poco los labios con Alexa Medium, mejoré esta proyección mandibular para hacer una cara más en U,
junto con el paralelismo entre la zona del pómulo y la zona del jawline, como pueden ver acá en este lado, generando un levantamiento de la zona submalar, generando esta refreshment de la cara. Vamos a hablar muy rápidamente sobre lo importante de los rellenos inyectables, que lo que nosotros buscamos es minimizar los riesgos, minimizar las complicaciones, las potenciales complicaciones, tener resultados adecuados. Tenemos efectos secundarios o complicaciones temporales como el tenderness en la zona de inyección, picazón, hinchazón, hematomas, corrección asimétrica, pero también tenemos complicaciones a largo plazo que sí son más serios, que requieren una intervención o un manejo rápido, como la formación del efecto Tyndall, nódulos bajo la piel, reacción alérgica, hinchazones faciales, embola, deterioro del suministro de sangre, tejido, fibrosis. Esto lo vamos a hacer muy rápido porque básicamente el concepto es que tenemos tres tipos de causa de la complicación relacionada con el producto de baja calidad, con mucha cantidad de BDD, con una regulación muy baja en su producción, instrumental, es decir, que la aguja o la jeringa no es apta para una aspiración, para nuestro punto de control, o realmente relacionada con el profesional donde hay una baja experiencia o hay un mal manejo del proceso. La fibrosis está más relacionada con productos de baja calidad, donde se genera una inflamación prolongada, y la inflamación genera un remodelamiento exacerbado del tejido, generando este tejido hipervoluminizado. Esto es muy común en productos que son con gran cantidad de BDDE, pero además con concentraciones y radiologías muy fuertes. El contorno de ojo, por ejemplo, el ácido poliláctico, que estamos hablando de otro tipo, pero es importante que el ácido hialurónico es de los más seguros en este ámbito. En los labios, cuando hay un sobreabuso de los reinyectables, esto lo he visto, sí, fibrosis en los labios, pacientes que van de un médico a otro, inyectándose distintos reinyectables con un tiempo muy corto entre medio, con una cantidad de volumen exacerbado, con técnicas muy agresivas, con un no respeto del ácido hialurónico en el sentido de utilizar distintos productos en las distintas veces. Esto sí es bastante frecuente. El edema durante la inyección, esto para mí va a estar más relacionado con a veces el estado del paciente, pero además con la técnica que el profesional usa. Estos edemas son muy comunes en la Russian Lip Technique o en técnicas como un poco más agresivas, pero con las técnicas clásicas y en pacientes hombres que se utilizan una cantidad muy pequeña no van a haber un edema importante. El edema prolongado es una condición bastante compleja que básicamente se relaciona también con el estado inmunitario del paciente, pero el edema retardado sí es algo frecuente. Por ejemplo, hace 2 semanas vi una paciente, hace 3 días vi una paciente que le inyecté el Tearthrow con lo que se considera el clásico Teocial Redensity 2 en noviembre del 2019. La paciente estuvo desde noviembre del 2019 ahora totalmente contenta y feliz hasta que generó un edema de la nada. Y la paciente no fue a otro doctor, confío en su palabra, lo pude revisar y sí vio un edema retardado. ¿Cómo se maneja? Básicamente una pequeña infiltración de hialuronidasa. Utilicé 20 unidades internacionales. La paciente inmediatamente se corrigió. Pero sí pasa con los reinyectables. Hay varios estudios y sería interesante que algún día los discutamos, demuestran que aunque nosotros digamos que duran 6 a 9 meses los reinyectables, máximo 12 meses, hay reinyectables que el reinyectable permanece en el cuerpo por más tiempo. Los nuevos estudios han mostrado que puede estar hasta 5, 6 años. Y que hay ciertos efectos, hay ciertas complicaciones que tienen un onset mucho más tardío. Y eso es algo que se ve en la práctica. Lo importante es saber manejarlo de manera adecuada. Si no hay preguntas, por favor, si necesitan preguntarme. Los edemas, bueno, es algo que se relaciona con la técnica, a veces sobreinyectar genera problemas.
En sí, la complicación de la cual todos nosotros tenemos miedo, que probablemente todos enfrentaremos o enfrentamos o hemos enfrentado, son las oclusiones vasculares, que básicamente se relaciona con la isquemia del tejido por haber puncionado y haber inyectado dentro de una arteria. Es muy rara vez en una vena, pero en una arteria. Se ve este edema importante, laceraciones, se ve este color azulado, baja en la temperatura, al hacer palpaciones se siente que hay una pérdida en la circulación. Y al no ser tratado de manera correcta y al no identificarlo y realmente hacer un manejo temprano, se puede generar una isquemia y una necrosis. Esto es lo que a nosotros nos complica mucho, mucho, o sea, nos complica, nos asusta, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Hay zonas de peligro y cuando uno muestra este slide, o hay un slide en internet sobre las zonas riesgosas de inyección, es básicamente toda la cara. Piensen que toda la cara es una zona peligrosa de inyectar y que hay que manejarla con la precaución necesaria, como si fuera una zona de alto riesgo en todos lados. El relleno o la zona que ustedes estén pensando es una zona peligrosa porque nosotros tenemos una anatomía compleja, una anatomía con topografía vascular muy importante. Y también tenemos las variaciones genéticas de ciertas vasculaturas. Nosotros a veces estamos acostumbrados a ir por la arteria facial, tiene la rama ascendente, la rama ocular, etcétera, la rama nasal, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos, y estos han sido estudios en cadáveres, existen distintas formas, hay distintas variaciones que tienen un porcentaje importante, entonces es necesario tomar las precauciones de la inyección como si todos los pacientes fueran pacientes de alto riesgo y que todas las zonas son zonas de alto riesgo. ¿Cuál es la técnica clásica para poder reducir el riesgo de las oclusiones vasculares? La técnica de la aspiración. Es decir, incorporamos el producto, realizamos una presión negativa y podemos ver si es que hay algún tipo de infiltración de sangre. Lo importante y algo interesante es que no todos los proveedores, no todos los rayos inyectables tienen jeringas adecuadas para esto. Alexa sí está aprobado científicamente, el equipo lo ha probado bastante bien. Yo he visto personalmente la aspiración positiva, el efecto del Dual Locker junto con una jeringa bastante sólida en ese aspecto, nos da una seguridad de que si tenemos una función vascular, podemos verla y podemos detenerla gracias a la aspiración. Porque es algo que a nosotros nos complica, es algo que nos asusta. Hay terapias para la isquemia, hablamos de hialuronidasa, 3.000 a 6.000 unidades, la zona afectada cada hora. Gracias a Dios no he tenido la necesidad de hacerlo, no he tenido la complicación. Me imagino que es algo bastante estresante. A pesar de eso es importante conocer cómo manejarlo en caso de tener esta complicación. Porque el tratamiento de la isquemia es fundamental para evitar la necrosis y la pérdida funcional de tejidos faciales. ¿Qué es lo que nos asegura también que el relleno de Alexa es bastante cómodo para inyección? Tenemos un pH fisiológico, tenemos un tamponamiento. Es importante que no todos los rellenos inyectables tienen esta garantía. Tenemos una retención del líquido 1 a 1, es decir, por molécula hay una retención de una molécula a una molécula de agua. Suena irrelevante, pero lo es cuando estamos hablando de edemas. Tenemos rellenos inyectables que son muy hidrofílicos, que generan un edema muy prolongado, que puede generar una fibrosis. Entonces, a veces queremos tener un edema transitorio, porque queremos generar una proyección o un volumen grande con poco producto. A veces también pensamos en el presupuesto del paciente, que queremos resultados muy buenos con un poquito. El paciente a veces llega y dice, tengo presupuesto para 1 ml y casi que esperan un milagro, un lifting completo en la cara con un solo ml. Entonces a veces acudimos a rellenos inyectables muy hidrofílicos, muy edematosos, para que el paciente vea eso. Lo que ha pasado mucho, por ejemplo, con el Juvederm Volux, que básicamente ya está casi descontinuado, y acá en Europa es uno de los rellenos más odiados, porque claro, genera ese edema súper
fuerte, uno dice, bueno, es caro el Jupiter Volume, pero con un puro ml tengo 4 años, tengo un jawline fuerte, pongo una pequeña cantidad, el paciente genera una inflamación importante, ve esto, siente que ese es un procedimiento, pero eso tiene un daño, tiene un efecto perjudicial a largo plazo. Entonces, cuando tratamos de tener ácido hialurónico no altamente hidrofílico, tratamos de tener un outcome bastante controlable y además un efecto que no vaya a ser dañino para el paciente. Tenemos una osmolaridad fisiológica, tenemos una baja cantidad de BDD, lo cual también previene el efecto de malestar o inflamación durante el paciente. Acá Manuela me pregunta cuál es el G' de Alexa Volume. Excelente pregunta, y voy a decir que no sé el valor, el value del G', le voy a consultar a la gente del headquarter en Ucrania, que me puedan decir esa información, porque en todas mis presentaciones de Alexa nunca he presentado el número en sí, del G' o el G'. Por supuesto estamos hablando que en reología el Alexa Volume es el producto con un G' mayor, menor elasticidad, pero mayor cohesividad, versus Alexa Smooth con menor cohesividad y mayor elasticidad, etc. Estos son algunos casos clínicos, pero estos están hechos en mujeres solamente para mostrar que el reinyectable se mantiene después del procedimiento, que tenemos un reinyectable que podemos garantizar entre 6 a 9 meses hasta un año su ubicación en el tejido del cual estamos inyectando. Algo importante, tenemos entonces una cantidad de beneficios en nuestro producto, donde tenemos unos productos con gran cantidad de seguridad para nuestros pacientes, con un ácido hialurónico de alta calidad y además con un ácido hialurónico confiable. Y ahora vamos a partir a la parte práctica. A pesar de eso, si tienen preguntas, por favor no duden en escribirme. Este es mi Instagram. Siempre estoy respondiendo las consultas de mis colegas chilenos, colombianos. Hacer estos web seminars ha generado una comunidad bastante grata de participar y por supuesto siempre abierto al debate y a compartir experiencias. Que les voy a dejar el link de mi Instagram. Mientras tanto, y ahora vamos a partir a la zona me preguntan el porcentaje de BDD del Alexa Volume. La cantidad residual es menor al 1%. Depende mucho de cada lote, pero si estamos hablando de un promedio, estamos hablando del 0.05%. La cantidad del BDD residual, que es el relevante, porque el residual es el que queda en la solución que no está reticulando ciertas hebras de ácido hialurónico, y es el BDD que genera inflamación y edema. Entonces ahora vamos a ver la parte práctica donde realizamos el procedimiento en el paciente utilizando los distintos productos de Alexa. En el embellecimiento de los hombres me gusta partir con la quijada, con la línea mandibular. Ahora estoy utilizando una cánula 22G con Alexa Volume. Voy a utilizar aproximadamente 1 ml por lado, incluyendo también el mentón. Muy importante en esta área utilizar cánula, ya que estamos hablando de un sector de alto riesgo por la arteria facial. Me gusta ingresar hasta la zona del macetero para generar el ángulo. Hay una técnica ingresando hacia la zona del hueso, pero encuentro que requiere mucho más volumen para tener los resultados deseados. Se genera una línea. Estamos usando Alexa Volume. Y es importante que el contorno de la cánula esté por sobre el ángulo mandibular, aproximadamente 1 centímetro o 0,5 centímetros, ya que la migración del producto va a hacer que se posicione en la zona adecuada. No recomiendo hacerlo directamente en la zona del hueso, ya que puede haber migración hacia la zona submental. Pueden ver, el paciente no siente malestar ni dolor.
y el sangramiento es nulo. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Siguiendo exactamente el mismo protocolo, partimos con la cánula, ingreso, que es la parte más dolorosa del procedimiento. Sangrado casi nulo. Ingresamos fácilmente la cánula sin gran resistencia. Me gusta poner la mano en la zona contraria para poder guiar y reducir cualquier riesgo de migración del producto. Nuevamente estamos incorporando 1 ml por lado. Me gusta realizarlo en una forma de un hilo, lo más uniforme posible para evitar zonas de bumpiness o irregularidades. Pueden ver, inmediatamente se ve el potenciamiento de la línea mandibular. Ahora, es importante cuando se hace la línea mandibular también compensar el mentón. El paciente tiene un mentón con una excelente proyección. A pesar de eso, vamos a hacer en base a 3 puntos, usando aguja a nivel de periósteo, 0.3 ml por punción. Es importante aspirar, es una zona que sí tiene un nivel de riesgo. Si estamos en periósteo, no hay gran problema. A pesar de eso, potenciar la mandíbula, el mentón, disculpen, el paciente hombre teniendo una piel mucho más gruesa, es más sutil y requiere mayor cantidad de producto comparado con una paciente femenino. Mantenemos la forma cuadrada en B del mentón, no buscamos convertirla en una forma respingada. Teniendo el mentón, nuestro siguiente paso va a ser el arco cigomático. El arco cigomático lo vamos a realizar con técnica de cánula o con técnica de aguja. En este caso voy a utilizar con aguja, con pequeños bolos, ya que netamente quiero potenciar la zona posterior, a lo que nos referimos al arco temporofrontal. Entramos a nivel de periósteo, muy fácilmente se puede sentir. De diferencia de un rejuvenecimiento en mujeres, nosotros no buscamos aumentar el volumen frontal. Realizando pequeños bolos, buscamos restaurar el arco cigomático, la estructura ósea del pómulo, siguiendo el ángulo de lo que hemos realizado de la mandíbula. Para eso me gusta realizar 3 pequeños bolos y se puede ver inmediatamente el aumento en el arco cigomático. Ahora vamos a realizar la otra zona. Nuevamente, como pueden ver, no tiene una gran cantidad de sangrado ni tampoco de molestia para el paciente. Y nos estamos enfocando a realizar un ángulo paralelo al arco mandibular. Siempre es importante comparar los volúmenes para prevenir asimetrías. Estamos trabajando con el hexavolume a nivel de periósteo. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar es mejorar la zona del contorno del ojo. Para eso vamos a usar Alexa Smooth. Vamos a utilizar 0,5 ml por lado con una cánula 22G. Prefiero la cánula 22G por nivel de seguridad, ya que estamos en una zona que
ha sido bastante controversial en términos de uso de rellenos inyectables. Alexa Smooth tiene una baja hidrofilicidad, por ende no va a tener una inflamación y edema prolongado. Y la técnica es la misma que se utiliza para rellenos inyectables reticulados en el contorno de ojo. Se realiza una punción a nivel del arco cigomático con una llegada hasta supraperiósteo. Hay doctores que les gusta ingresar por la zona baja. A mí prefiero entrar por la zona lateral, por nivel de seguridad. Hay nueva evidencia sobre la migración de rellenos inyectables a nivel de la cavidad del ojo. Ingresamos a nivel de periósteo, puedo sentir el contorno, puedo ingresar hasta la zona del lagrimal, sangramiento mínimo, y incorporamos suavemente 0,5 ml del producto, realizando la técnica de milking, suavemente posicionando el producto y asegurándonos que no haya una migración hacia zonas indeseadas. Con esta técnica también, como el paciente masculino no tiene una gran cantidad de volumen en la zona frontal del pómulo, podemos mejorarlo de una forma natural, sin generar un volumen exacerbado y tampoco generando una proyección exacerbada. Ahora vamos a realizar el otro lado. Nuevamente ingresamos a nivel de periósteo. Paciente bastante delgado, el cual el ingreso es fácil, es bastante rápido. Ingresamos la cánula perpendicular y luego seguimos a nivel de periósteo. Podemos observar fácilmente que estamos en la posición adecuada. Podemos aislar la zona de la cavidad orbicular e incorporamos lentamente el producto manteniendo la cánula a nivel de supraperiósteo. Nuevamente, como les comenté, podemos mejorar el contorno del pómulo frontal incorporando Alexa Smooth con la técnica de cánula en la zona frontal. Hacemos una pequeña presión y básicamente ya tenemos el ángulo mandibular, el mentón y el ángulo cigomático. Mejorar el labio superior, una pequeña simetría, y luego utilizaremos el resto del Alexa Medium para el nasolabial fold. Entonces vamos a ingresar. No vamos a hacer una técnica muy compleja ni tampoco algo exacerbado, solamente un ingreso natural del producto siguiendo la línea del labio. Tiene una forma bastante armoniosa. No queremos proyectar el labio de manera exagerada, sino que netamente queremos mejorar la pequeña simetría que el paciente presenta. Ahora vamos a partir con el ángulo, con el nasolabial fold, utilizando la técnica clásica con la aguja. Es importante realizar aspirado, fundamental, asegurarnos de estar en el plano correcto. Mi técnica es levantar la aguja. Si se observa este pequeño levantamiento, estamos en el plano adecuado. Si observamos que se ve el contorno de la aguja grisáceo, es porque estamos muy superficial. Los pacientes hombres tienen siempre un grosor de la piel mayor, por ende se requiere mayor volumen del producto para obtener los resultados. Normal que absorban una cantidad importante de producto comparado con los pacientes femeninos.
Cuando observo estas pequeñas sombras me gusta mejorarlas realizando una pequeña incorporación retrógrada del producto en una forma perpendicular para generar una mejor interfase, y con eso también puedo generar un resultado más natural. Con eso completamos 5 ml del relleno inyectable Alexa con el uso de Volume, Volume, Smooth y Medium. Bueno, y como pudieron apreciar, en un paciente masculino se requiere una cantidad importante de volumen. También tenemos una cara de mayor tamaño, tenemos una piel más gruesa para necesidad de ser extendida. Este paciente utilizamos aproximadamente 5 ml al final, y como pudieron ver en el before and after de la presentación, incluso 5 ml no fue una gran cantidad, que en una paciente femenina probablemente hubiese generado una hipercorrección, una sobrecorrección, unos pómulos muy prominentes. Entonces, como pueden ver, también las técnicas son distintas, se buscan distintos efectos en la belleza masculina y sobre todo en el antienvejecimiento. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy leyendo ahora el chat. Si no hay ninguna consulta, también pueden escribir nuevamente en mi Instagram o vía email. Siempre estoy contestando las preguntas lo más rápido posible. Y también cualquier comentario o si tienen algún tipo de duda respecto a alguno de los productos de Alexa. Básicamente 5 ml por sesión es una sola sesión, o sea, estamos hablando que esto va a durar 9 meses, ojalá un año, pero yo en este caso sí, interesé porque, bueno, les mostré todas las técnicas, les mostré todas las zonas, fueron 5 ml aproximadamente, creo que un poco más incluso. El paciente estaba anestesiado solamente con EMLA, con tópico. Más que eso no había otra anestesia, o sea, el producto no viene con lidocaína en su presentación. No me gusta trabajar con rellenos inyectables con lidocaína por las posibles complicaciones que generan, y solamente utilizando las técnicas adecuadas y el producto adecuado, no deben tener un dolor exacerbado en el paciente. Muchas gracias, les mando un saludo afectuoso a todos los participantes y nos estamos viendo en nuestro próximo web seminar. Que tengan una muy buena tarde.